El primer tema que hay que comentar esta semana es la revisión de los datos del PIB de los últimos 3 años, es decir, los datos del 2020, el 21 y el 22. La revisión de los datos del PIB es una cosa rutinaria, se hace siempre todos los años, porque primero los datos se publican en términos de avance, luego provisionales, hasta que finalmente el dato llega a ser definitivo. Así que hasta ahí no hay nada raro. Y la verdad que mirando los resultados tampoco hay nada raro. Entra todo dentro de la normalidad. El problema ¿cuál es? Es que tenemos un presidente que es un mentiroso y que además ha degradado institucionalmente al país. Por ejemplo, colocando a una ministra de Justicia como fiscal general, colocando a un ex ministro de Justicia en el Tribunal Constitucional, manipulando las estadísticas del Centro de Investigaciones Sociológicas, etcétera, etcétera. Es decir, este gobierno es un rey Midas al revés, es decir, lo que toca, en lugar de transformarlo en oro, lo convierte en caca. De ahí que mucha gente, cuando se enteró de la revisión del PIB, dijo, acá hay otra trampa. Mucho más porque la revisión fue, digamos, a favor del gobierno, porque el PIB es más grande de lo que se pensaba. Pero, insisto, la verdad que en este caso yo confío plenamente en la profesionalidad de la gente del Instituto Nacional de Estadísticas y la revisión, insisto, entra totalmente dentro de lo normal. Y si hubieran querido hacer algo, digamos, para favorecer descaradamente al gobierno, los cambios tendrían que haber sido más bruscos. Y la verdad es que no. Porque el PIB medido en euros, comparando los nuevos datos de 2022 con los datos que había de antes para el 2022, que insisto todavía no son definitivos, el PIB aumenta un 1,5%. Entonces es verdad, como el PIB ahora es más grande, el déficit fiscal como proporción del PIB parece menor, la deuda pública parece menor, la presión tributaria parece menor y en general los cambios son, digamos, a favor del gobierno, porque entonces pueden decir, ahora podemos subir un poco más los impuestos, podemos seguir gastando más, lo que sea. Pero todos esos cambios son de décimas. Realmente no hay un cambio significativo, por lo tanto no altera realmente ni que la presión tributaria siga estando en máximos históricos, ni que el gasto público siga en máximos históricos, todo eso realmente no se altera. Si uno después mira un poquito más en detalle, que encuentra que donde hubo cambios desde el punto de vista de los sectores productivos, donde hubo un cambio importante es en el sector primario, es decir, agricultura, ganadería, pesca, porque ahora es un 20% menor, o sea, la producción del sector primario es un 20% menos de lo que se pensaba antes. En cambio, la producción de la industria es un 5% mayor y en servicios prácticamente queda como estaba. Y la construcción también. En cuanto al consumo, tanto el consumo privado como el consumo público crecen un poquito más del 1% respecto a lo que había antes, digamos, no es un cambio sustancial. La inversión también es un 2% mayor, pero, por ejemplo, dentro de la inversión tenemos específicamente la inversión en equipo de transporte, que ahora cayó un 12%. Es decir, no es que, esto te insisto, con que no son todos los cambios a favor del gobierno. Y las exportaciones e importaciones prácticamente no han tenido cambios de décimas, o sea, es algo insignificante. En cuanto a las rentas, porque el PIB, como te conté en otro vídeo, se puede ver desde el punto de vista de lo que se produce, es decir, los sectores productivos, desde el punto de vista de qué se hace con esos productos, es decir, desde el punto de vista de la demanda, consumo, exportaciones, inversiones, etcétera, o también desde el punto de vista de las rentas, es decir, quién se queda con lo producido por esa producción, es decir, con las rentas de esa producción. Y la parte que ha correspondido a salarios aumentó un poquito, del 47 al 48%. Ojo que dentro de salarios incluyen las cotizaciones sociales y las cotizaciones sociales han aumentado. Por lo tanto, parece a primera vista como que esto ha beneficiado a los asalariados, pero en parte también ha beneficiado al gobierno, que se queda con una mayor proporción. Lo que se llama excedente bruto de explotación y renta mixta, que mucha gente lo toma erróneamente como si fuese sinónimo de las ganancias de las empresas, y no es así,
porque esto también incluye, por ejemplo, los alquileres de las familias y otras rentas. Por lo tanto, hay muchas cosas además de las ganancias de las empresas. Eso ha bajado un poquito del 43 al 42%, y la parte de los impuestos sobre la producción quedó básicamente igual, un poquito menos del 10%. Ahora, si el PIB es un poco más alto de lo que se pensaba y el número de ocupados es el mismo, la productividad, es decir, el PIB por persona ocupada, mejora un poquito, pero el panorama tampoco cambia sustancialmente porque, digamos, la caída desde el día que entró Sánchez hasta el tercer trimestre de 2022 sigue exactamente igual que antes, o sea, es una caída continua de la productividad, y en los últimos 3 trimestres sí mejora un poquito, pero no altera el balance de que el resultado es lamentable, porque hoy la productividad es igual que a la de hace 11 años. O sea, desde el 2012 hasta el 2023 la productividad no aumentó. Insisto, hay que tomar estos datos por buenos, confío en el INE y al menos en esta ocasión el gobierno no ha metido su mano negra. El segundo punto que te quiero mencionar tiene que ver con otro ejemplo de la infección de socialismo que impera en la sociedad española, y lamentablemente no solo en la sociedad española, y tiene que ver con un nuevo proyecto de intervención pública en la economía. ¿De qué se trata? La inflación es un fenómeno monetario, es decir, hay inflación cuando la cantidad de dinero aumenta más deprisa que la producción. El único culpable de eso es el Banco Central Europeo. Los empresarios, los asalariados, los pensionistas, los niños, son todos perjudicados por la inflación. Bien, cuando hay inflación, el valor de los salarios cae en términos reales, o sea, el poder adquisitivo de los salarios se reduce. Pero la gente quiere seguir comprando muchas cosas porque las necesita, y las empresas están interesadas en seguir vendiendo porque es su negocio. Bien, entonces, para no aumentar tanto los precios como deberían por el aumento de los costes, lo que hacen muchas empresas es cambiar los envases. Por ejemplo, si el paquete de pastas era de medio kilo, ahora es de 450 gramos. Entonces, el consumidor, en lugar de seguir pagando el mismo paquete a un precio, digamos, un 20% mayor, compra un 10% menos, y el aumento a lo mejor es un 10% o 5%, lo que corresponda. Esto en un país de alta inflación como Argentina es algo normal, y la gente lo sabe y lo acepta porque, insisto, a la gente le permite seguir comprando las cosas que necesita, es decir, un poquito menos cantidad, pero lo puede seguir comprando. Pero como vivimos en un país en donde hay un gobierno que ha puesto en la diana a los empresarios y los considera explotadores porque es un gobierno comunista, y los considera siempre sospechosos, y consideran que quieren básicamente engañar y estafar a los consumidores, cuando en realidad lo que hacen es permanentemente tratar de servirlos mejor porque son sus clientes y son los que le dan de comer. El gobierno ahora ha puesto su mirada en esta práctica de alterar los envases, el contenido de los envases. No ocurre solo en España, está pasando también en Francia y en Alemania. En el caso de Francia, están obligando a las empresas que cambien el envase a poner una etiqueta que diga el contenido es menor. Y en Alemania están directamente pensando en prohibir que se cambie el envase, es decir, que el envase sea más grande con el mismo contenido, o que el envase quede igual con un contenido menor. Para mí el error parte de que los políticos piensan que la gente es tonta, pero la gente no es tonta. Pero como los políticos piensan que sí es tonta, entonces creen que necesitamos un padrino que nos proteja de los empresarios que son unos malvados. Y no es así. Insisto, esto de alterar el contenido para no subir tanto los precios es una medida de defensa que encuentran empresarios y consumidores para defenderse de la
expropiación que provoca el Banco Central Europeo, de la cual se benefician los gobiernos. Entonces, lo que tendría que hacer un presidente y un ministro de Economía razonable, que entienda cómo son las cosas y que quiera realmente defender a la ciudadanía de esta agresión que le ha provocado el Banco Central Europeo, es criticar la política monetaria, pero no encima meterse con los perjudicados por esa inflación, que son los empresarios y los consumidores, encima, para peor, como hace bien siempre en las izquierdas, dividiendo a la gente entre buenos y malos. En este caso, las empresas malas y los consumidores buenos. Porque si las empresas no hicieran así, no alteraran los envases para no subir tanto el precio, ¿qué pasaría? Pasaría que venderían menos, y como venderían menos, ganarían menos, y como ganarían menos, tendrían que o no poder subir los salarios que están subiendo, o despedir personal, o no contratar personal. Quiero decir, lo que parece que solo beneficia a las empresas, también beneficia a las familias, porque las familias trabajan en las empresas, es una cuestión elemental. Pero los marxistas son así, dividen en buenos y malos, y para ellos los empresarios son los enemigos y la gente es tonta y hay que protegerla. No. Esto de los envases, que ahora el periodismo le ha puesto el nombre de la reduflación, es decir, como una inflación de reducción de los paquetes, es una cuestión de demagogia, de intervencionismo, de pensar que la gente es tonta y que necesita a alguien que la cuide, y de desconfiar de los empresarios. Pero, insisto, el problema lo crea el Banco Central Europeo, y no escuché a ningún gobierno de Europa criticar la política monetaria temeraria y autodestructiva del Banco Central Europeo. Por lo tanto, ahora encima hacer nuevas legislaciones, obligar a cambiar las etiquetas, nuevas regulaciones de envases, todo como si los empresarios quisieran fastidiar a la gente cuando en realidad lo que quieren es vender, me parece un despropósito y me parece que es perjudicial. Porque sea cual fuere la regulación que quieran poner en España, y aquí tenemos que temblar porque el que está a cargo de eso es nada menos que el comunista Garzón, es quitarle flexibilidad a las empresas para ofrecerle a los consumidores lo que crean más oportuno. Luego el consumidor decidirá si lo que le ofrece la empresa le sirve o no le sirve, es decir, compra o no compra. Por lo tanto, la empresa siempre está en manos del consumidor, porque ellos pueden hacer lo que quieran con los envases y los contenidos, pero si después la gente no compra, ¿qué hacen con eso? Entonces, hay que dejar funcionar al mercado, a los empresarios y a los consumidores, que por sí mismos saben cuidarse sin necesidad de que vengan iluminados con nuevas regulaciones y a inventar nuevos fantasmas y nuevos conflictos entre la sociedad que no llevan a nada bueno, porque, insisto, nos desvían la atención de quiénes son los verdaderos culpables: los del Banco Central Europeo y los gobiernos, que son los únicos que ganan con la inflación porque reducen el valor de la deuda pública y al mismo tiempo nos sacan más impuestos. El tercer punto que te quería mencionar, que a mí me ha llamado mucho la atención, es que Comisiones Obreras ya está pensando en qué es lo que va a pedir en la próxima legislatura. Y en la próxima legislatura, cuando el gobierno todavía no está ni siquiera conformado, ellos quieren pedir que siga subiendo el salario mínimo, para que por ley el salario mínimo se ajuste automáticamente para ser siempre al menos, dicen ellos, el 60% del salario medio, para que la jornada semanal se reduzca compulsivamente de 40 a 35 horas, y para subir las indemnizaciones por despido improcedente a un nivel tal que sea disuasoria. Porque como las indemnizaciones se calculan según el tiempo transcurrido, es verdad que si tú llevas 6 meses o un año o incluso 2 años, el coste del despido es relativamente bajo. Entonces, los cráneos de las comisiones obreras dicen: no, vamos a subirlo para que la gente que lleve poco tiempo en el puesto de trabajo sea más difícil despedirla. Estas propuestas de comisiones obreras, que son contrarias a la libertad individual y contrarias al derecho de propiedad, deben ser atacadas frontalmente, y son un ejemplo de que cuando uno cree que cediendo un poquito los enemigos de la libertad se van a apaciguar y se van a contentar, la realidad es la opuesta.
piden más y cada vez más y nunca se van a contentar. Máxime si se trata de comunistas, porque sabemos que los comunistas lo que quieren es la abolición de la propiedad privada. Entonces, lo que quiero decir es que cuando el salario mínimo se aumenta un poquito, cuando la reforma laboral se empeora un poquito, cuando ponen un control, por ejemplo el control de horarios y cualquier otra regulación laboral, que son en general todas liberticidas, cuando se sube un poquito más las cotizaciones sociales, cada una de esas cosas merece una oposición frontal. Pero lo que pasa normalmente es que en la oposición dicen, bueno, total, es un poquito, no es para tanto, vale, está bien, no está bueno, pero no podemos hacer un conflicto, no podemos tensionar, no podemos crispar, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que se consigue? Que cada vez más las izquierdas van avanzando en sus planes. Las 35 horas son manteniendo los salarios en el mismo nivel. Entonces, si tú, como empresario, le pagas a una persona por 40 horas, pero ahora viene un gobierno y te dice, no, mire, usted el salario lo va a dejar igual, pero la persona va a trabajar 35 horas. Eso en el mismo momento en que el absentismo está en máximos históricos, porque en España el 11% de los ocupados no trabaja, porque están de baja, porque están de permiso, porque están lo que sea. Y esto está, como digo, en el máximo histórico. Y en ese mismo momento se le ocurre a Comisiones Obreras decir que la gente trabaje todavía menos. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias de eso? Bueno, en primer lugar es una intervención de contratos privados, porque si yo estoy trabajando 40 horas y estoy de acuerdo con el empresario que me paga por esas 40 horas, ¿por qué va a venir Comisiones Obreras o quien fuere a decir, no, usted va a trabajar 35 horas? Porque es una cuestión que ya arreglaron empresario y sus empleados. Pero además, en este caso, al hacer, digamos, que los salarios queden igual, significa un incremento de costes laborales que necesariamente va a repercutir negativamente en la creación de empleo y en los incrementos salariales. Todas las conquistas sociales la pagan los propios trabajadores. Entonces, si viene un iluminado que dice que tú vas a cobrar lo mismo aunque trabajes 35 horas en lugar de 40, lo único que vas a conseguir es que durante 2 o 3 años no te van a aumentar el salario. ¿Para qué? Para que el poder adquisitivo de tu salario se reduzca y se adapte a que ahora tú trabajas 35 horas. Porque en economía no hay magia. Porque si a la empresa lo obligan a pagar 35 al precio de 40, lo único que van a hacer es que la empresa pierde competitividad y bien, la saca del mercado la competencia extranjera o finalmente quiebra simplemente. Entonces, no hay magia. Si tú trabajas 35 horas, tienes que cobrar por 35. Y si te dicen lo contrario, te están mintiendo, porque de una u otra manera la empresa lo tiene que compensar, pero no porque te quiera fastidiar, sino porque de lo contrario va a tener que quebrar y tú vas a perder el trabajo. Por lo tanto, no hay nada positivo en esa propuesta de 35 horas. Además, como ya te comenté una vez, menos todavía es necesaria esa propuesta porque la jornada anual pactada viene bajando sistemáticamente desde hace más de 20 años, sin que haya habido ninguna regulación al respecto. Lo mismo lo del salario mínimo, ya hemos hablado muchas veces del tema. En provincias como Teruel, Cuenca, Soria, Ávila, etc., el salario mínimo, que a nivel nacional equivale al 60% del salario medio, en esas provincias que tienen pequeñas empresas que son menos productivas que la media, el salario mínimo equivale al 70% o más del salario medio. Es imposible de pagar. Y lo único que haría una ley como la que propone Comisiones Obreras de que permanentemente se suba el salario mínimo para que sea el 60% del salario medio, lo único que haría es castigar a las pequeñas empresas que no lo pueden pagar y que vayan comiendo esa parte del mercado las grandes empresas. Esto es una cosa muy, muy paradójica, ¿o no? Que los sindicatos, con sus regulaciones supuestamente para favorecer a los asalariados, al final en realidad están
defendiendo los intereses de la gran empresa y de las multinacionales que son más productivas y que a ellas el salario mínimo no les significa un problema. El problema es para el peluquero, el problema es para el pequeño taller, etcétera, que no puede aumentar la productividad para pagar mayores salarios. Y lo de la indemnización disuasoria es abiertamente atacar el derecho de propiedad. Para mí, un trabajo es como una invitación a una casa. Es decir, a mí me invitan a cenar a un lugar y yo voy a esa casa y estoy en la casa de otro. Y sigo las reglas del dueño de casa. Y comemos lo que nos invite, etc. Y sigo las costumbres del que me invitó. Una empresa es la casa del dueño de la empresa. Máxime cuando en España, como te comenté el otro día, hablamos de que el 95% de las empresas tiene en promedio 2 o 3 ocupados. Entonces, es literalmente así. Un empleado está yendo a la casa de otro. Ahora viene los sindicatos y te dicen, no, mire, usted, si quiere despedir a esta persona, no va a poder porque le voy a poner una indemnización disuasoria. Lo que va a conseguir esa regulación, que ojalá no se apruebe nunca, es que las empresas van a tener todavía más dificultades para contratar, sobre todo las pequeñas empresas. Porque si le dicen, mira, tienes que contratar fijo, te estamos subiendo las cotizaciones sociales y además, si lo vas a despedir, vas a tener que pagar, no sé si una suma fija o 6 salarios o lo que sea, el pequeño empresario dice, ¿sabes qué? Mejor no contrato. Entonces, es otra medida que supuestamente busca la estabilidad laboral, pero en realidad va a complicar las posibilidades de empleo, sobre todo de la gente con menos experiencia o capacitación, porque se plantean estos temas como si el empresario disfrutara echando a la gente, cuando en realidad, máxime ahora que hay un problema evidente de dificultades para conseguir personal, cuando un empresario consigue un buen empleado, lo quiere retener. El problema hoy es que entre las pequeñas empresas se están canibalizando, se están quitando unos empleados a las otras porque no se consiguen algunos oficios. El empresario quiere también estabilidad. Es como un equipo de fútbol. Si tú lo tienes a Griezmann, tú no quieres que Griezmann se vaya, tú lo quieres tener contento para que se quede en tu equipo. Esto es lo mismo, si tú tienes a un buen empleado, quieres que se quede, no hace falta que pongan una indemnización disuasoria. La indemnización yo creo que debe reformarse. Para empezar, si de mí dependiera, yo eliminaría la distinción entre procedente o improcedente, porque eso es otra discrecionalidad de los políticos, y que también ataca el derecho de propiedad del dueño de la empresa. Pero además, lo importante es que los asalariados tengan trabajo, pero no necesariamente en la misma empresa. Entonces, lo que podemos hacer es, de una vez, implementar la mochila austríaca sin aumentar las cotizaciones sociales, de manera tal que se vaya cada empleado formando un fondo y si tiene que cambiar de trabajo, se cambia, pero conserva los fondos acumulados en la mochila austríaca. Y de esa manera se crearían los incentivos, primero para el trabajador, para trabajar bien, pero también para el empresario a intentar retenerlo, porque como sabe que el empleado está acumulando un fondo en la mochila austríaca y por lo tanto es libre de irse a otra empresa sin perder esos derechos, la empresa también tendría un incentivo para retenerlo con mejores condiciones, mayor salario o lo que fuere. En síntesis, yo creo que las propuestas de comisiones obreras nos muestran que las izquierdas nunca se van a dar por satisfechas y siempre van a querer seguir avanzando sobre la propiedad y sobre la libertad, porque no creen ni en lo uno ni en lo otro. Y en segundo lugar, son propuestas que a los que más perjudican serían a los asalariados más humildes, pero paradójicamente la Comisiones Obreras las plantea como una forma de llegar al pleno empleo o de bajar la tasa de paro al menos hasta el 8 o el 7%, según dijeron textualmente. Pero la realidad es la contraria. Lo que hacen esas propuestas es aumentar los costes laborales, desincentivar la contratación y por lo tanto nos ponen todavía más lejos de llegar al pleno empleo cuando ya estamos sufriendo la tasa de paro más alta de Europa.